Mañana nos acercamos para glorificarte, honrarte y alabarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Hoy quiero presentar, hermanos, para este año Proyecto Honra. El texto lo encuentra usted en Proverbios 3:10, honra a Jehová con tus bienes. Y hablar de mayordomía financiera, hablar de mayordomía cristiana, casi siempre, hermano, nos pone en que pensar a muchos que no están adaptados o acostumbrados al dar. Pero hoy se lo tengo que decir, hermanos, porque de lo contrario haría mal no decirlo, ya que cuando llegue otro pastor a esta iglesia y si usted no aprende a dar, va a batallar al igual que nosotros. Hace años atrás, hermano, entendía que cuando comenzamos el ministerio en la primera iglesia, este terreno se compró con las décimas partes de la iglesia que dio allá en la ciudad de Hidalgo, hermano. Usted está sentado o está en una tierra que fue comprada por décimas de otros hermanos, de otros que fueron generosos al cumplir con Dios, con sus bienes y con sus bendiciones. Si usted podía pensar que la parte de aquí arribita que está en costado fue una bendición de una donación de un hermano que también nació en su corazón, dar de lo que recibe de su mano. De hecho, yo estoy sirviendo en esta iglesia por bendición también de otro hermano que está en la Ciudad de México, que envía sus bendiciones a este servidor. ¿Por qué cree que sigo aquí? De lo contrario, hermano, nosotros ya hubiéramos pedido el cambio desde hace cuántos años atrás. Quise hablar de esto, hermano, porque el Señor habló a mi corazón y me decía algo muy cierto. Si tú no hablas, el que va a venir va a batallar después de ti. Y yo dije, Señor, algo tengo que corregir en la iglesia. Según Pablo le dice a Tito que se debe de corregir lo deficiente. Y cuando usted se encuentra en casa, hermanos, en su familia, usted corrige o trata de corregir lo deficiente. Si no, de lo contrario, el Señor tratará conmigo, me dirá, bueno, ok, no lo hiciste, entonces trataré contigo, después trataré con ellos. Aprendí algo, hermano, en la Biblia, que el Señor nos llama siempre a valorar lo que nos da. El proyecto Honra, mi hermano, usted lo encuentra en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Yo le decía, Señor, ¿por qué quieres que enseñe esto a la iglesia? Hace meses atrás o días atrás me dijo, vuelve a los primeros rudimientos, que significa que debemos de comenzar con los principios cristianos que antes teníamos, que lamentablemente esos valores se han perdido, hermano. Y dice Proverbios, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos los graneros, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Dar tributo, dar respeto, dar, hermano, la honra a quien honra la merece. ¿Verdad que se siente bonito cuando llega el Día de las Madres y de repente usted recibe un ramo de flores? O recibe tal vez un regalo, le hacen una comida el día de su cumpleaños, que le llegan con un obsequio, se siente uno feliz porque le están reconociendo lo que usted es. Alguien dijo que la iglesia, mi hermano, aún sí, dando o no dando, la iglesia avanza. Quiero decirle, eso es una mentira, hermano, que nos han hecho saber por muchos años. ¿Sabe que la iglesia se detiene en proyectos cuando nosotros no aprendemos a honrar a Dios con nuestros bienes? Hay visto iglesias que han crecido y que han avanzado por la forma de la mayordomía cristiana que manejan, hermano, porque aprenden a dar, aprenden a honrar a Dios, hermano. Y el honrar a Dios es estar en el primer lugar. Lo que Pablo menciona a las iglesias, lo que el mismo proverbista nos enseña de honrar a Dios, darle el lugar que se merece, darle el primer lugar a Dios. Usted conoce bien la porción bíblica que dice, mi hermano, mas busca primeramente el reino de Dios, su justicia. Es que darle el primer lugar a Él es buscar primero su justicia, y luego agrega, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando la Biblia nos marca, mi hermano, el concepto del valor que se tiene, hermano, en el corazón,
Le voy a dar algunos ejemplos, hermanos, importantísimos sobre la forma de honrar a Dios con nuestros bienes. Y a lo mejor diga en su mente: oh, el pastor va a hablar de dinero, va a hablar de décimas, primicias, ofrendas voluntarias, servicio, trabajo, dedicación en la obra del Señor. Es parte de la mayordomía cristiana y está dentro de las Escrituras, amados hermanos. Es parte de la esencia en la que la Biblia nos marca. Usted desde el comienzo de la creación encuentra lo que el Señor dijo: 6 días trabajarás, pero el 7º día me honrarás. Desde el 7º día el Señor ya considera la forma de honrarlo. Y a veces, hermanos, nosotros omitimos el concepto de honrar. Somos tan bíblicos a agarrar el concepto de decir: honra a quien honra merece. Pues hoy el Señor está demandando su honra, está demandando su respeto, su honor, está demandando, mi hermano, de lo mucho que Él nos da, lo que nosotros tenemos que retribuir. La iglesia se detiene cuando la iglesia deja de cumplir con su concepto de honrar a Dios, hermano, con lo que hace. El concepto del dar es por fe, hermanos, pero también, mi hermano, es por generosidad. El concepto de serle fiel a Dios, hermano, es por amor a lo que nosotros recibimos de Él. Y dice la Escritura que todo le pertenece a Dios, aún nuestra propia vida le pertenece a Él. Y quise traer, hermano, 4 ejemplos bíblicos, aunque las siguientes semanas estaremos hablando del proyecto Honra. Y yo le dije: Señor, lo tengo que hacer, porque si no, el que venga después de mí, Señor, va a batallar con el concepto. Y ciertamente ha pasado, hermanos, que hay iglesias donde el pastor no le gusta hablar de mayordomía, pero el problema lo deja con el que viene detrás de él. Y ellos, hermanos, ¿saben por qué muchas iglesias batallan con el concepto de tener pastores en sus iglesias? Por la razón de que la gente no está acostumbrada, o más bien dicho, no ha aprendido a dar. Quiero omitir el nombre de la iglesia, hermanos, pero esa iglesia lleva años, ha batallado con los pastores, y por cierto, ahorita la están atendiendo nada más, hermanos, mientras llega un pastor. Y de repente le pregunté a la hermana, le dije: hermana, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer con esa iglesia? Y la hermana me dice: es que no hay quien quiera ir. Le digo: ¿por qué, hermano? Por el mismo problema de siempre. No dan, no sustentan, no proveen. ¿Saben por qué la otra persona que estaba ahí dejó la iglesia? Sí, porque no daba, más invertía que lo que recibía. 3 veces a la semana iba, se iba en pasajes, a veces caminando, llevaba a sus hijos, a veces los tenía que dejar. Su esposo no quería ir porque se dio cuenta de la falta de que la iglesia no era generosa. Optó por dejarla. Ahorita nosotros la atendemos y ciertamente se está invirtiendo más que lo que tenemos que recibir. ¿Y sabe cuál es el problema? Dice que tiene esa iglesia: quiere pastor, quiere visitas, quiere que lo apoyen, pero no quiere cumplir con su mayordomía. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, hablar de mayordomías, hablar de administraciones, hablar de lo que Dios provee, de lo que Dios bendice, de lo que Dios da. Y en una ocasión, hermano, quiero hacerle mencionar que la mayordomía se provee y se hace por fe, por todo lo que recibimos. Y en una ocasión el Señor, el primer ejemplo que quiero darle, mi hermano, es el ejemplo de Lot y Abraham. Cuando se creció el concepto de las ovejas, sus pastores, dice la Escritura que empezaron a reñir porque el lugar donde estaba era, pues ya no solventaba el alimento de las ovejas. Se lo voy a aplicar por ahí. Cuando usted va a la Biblia en Génesis, en el capítulo 13, versículo 10-13, hay 2 conceptos pastorales en la iglesia: el que vive por fe y el que vive bajo un salario. Cuando usted va a la Biblia, hermano, se encuentra una porción en el capítulo 13 que hubo una circunstancia con los pastores. Capítulo 13: salió pues Abraham de Egipto hacia Neguey, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot,
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Nehué hacia Betel, hacia el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Al lugar del altar que había hecho ahí, entonces invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y el pastor del ganado de Lot. El cananeo, el pereceo, habitaban entonces en la tierra. Y entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dos naturalezas diferentes, hermanos: el que vive por la fe y el que vive por la vista. Ambos hermanos se habían llenado de riquezas, se habían llenado de ganado, de ovejas, pero hubo un altercado entre los dos. El lugar en el que estaba ya no abarcaba, ya no daba la posesión para que pudieran estar los dos. Tuvieron que salir. La decisión, hermano, la deja Abraham a Lot. Así es la decisión que Dios le da a usted. Dios lo ha llenado de bendiciones a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene sus posesiones. Cada uno de ustedes ha llegado hasta donde usted quiere llegar. Pero a veces hay altercados entre lo que Dios da y lo que yo le tengo que dar. Escuche bien, a veces hay altercados entre lo que Dios da y lo que yo le tengo que dar. La decisión más fuerte que tuvo que tomar Abraham era separarse. Usted tiene que aprender a separar lo que es de Dios y lo que es de usted. Y muchos no les gusta aprender a separar lo que es de Dios de lo que es de nosotros. Abraham, mi hermano, lo quiero llevar como el concepto de la fe. A Lot lo quiero presentar como el concepto de la naturaleza humana. Lot tenía que tomar una determinación, Abraham tenía que tomar una determinación. Y muchas veces Dios nos permite tomar determinaciones como lo hizo con Lot y Abraham. Las riquezas habían llegado. Escuché las palabras de una mujer decir, que le preguntaron cómo estaba, dijo: estoy bien bendecida, Dios me está bendiciendo, Dios está proveyendo. Pero dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar, y al que poco se le da, poco se le va a demandar. Y recuerde que cuando llega al reino de los cielos, hay un concepto que el Señor va a tomar también, el concepto de la mayordomía. En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré. Cuando Abraham y Lot se tienen que separar, hermano, hay una determinación entre la vista y la fe. Le hago una pregunta: la 10ª parte, la ofrenda, la primicia, ¿se hace por fe o se hace por vista? ¿Qué es lo que nosotros recibimos y qué es lo que se tiene que retribuir? La Escritura nos enseña que el Señor estableció el diezmo como una forma, mi hermano, de sustento. Se lo vuelvo a repetir: Dios estableció la 10ª parte como una clara muestra de sustento. Y a veces nosotros no lo tomamos en cuenta así, lo tomamos en cuenta como algo que creemos que está en la liberalidad: si quiero lo doy, si no, no lo doy. Pero en realidad Dios lo puso como una clara muestra de sustento. Apartarás. Y cuando la Biblia dice apartar, está diciendo es algo que ya está constituido porque se va a hacer para un sustento.
El hecho de apartar la vida natural de Lot con la vida espiritual o la vida de fe de Abraham eran conceptos diferentes. Y a veces no nos gusta apartar el concepto de la vista, el concepto de lo natural, con el concepto de lo espiritual. Abraham representa al hombre de fe. Lot representa al hombre natural carnal que no le gusta vivir por fe. Cuando se tenía que separar, cuando uno separa lo que Dios le pertenece, mi hermano, es la forma de honrar. Cuando honro a Dios, cuando le doy a Dios el primer lugar que Él merece. Cuando honro a Dios, cuando yo le retribuyo a Dios de lo que Él me da. Cuando honro a Dios, mi hermano, cuando el proverbista dice, honra a Jehová con lo que tú tienes de valor, lo que tú tienes de valor en tu corazón. Es la forma de honrar a Dios con lo que Él nos da. La Escritura nos da una clara muestra, mi hermano, que en la separación había dos naturalezas. Dice la Escritura, aquel que vive bajo la naturaleza humana, bajo el criterio. Dice la Escritura que le dijeron a Lot, escoge. Hoy nos hace la misma pregunta al Señor, escojan. Escojan. Pero no se ha dado cuenta que entre usted más, hermano, y yo se lo he aplicado y se lo he enseñado varias veces. Usted no le da al Señor, pero el mundo le quita más de lo que usted le tiene que dar a Dios. ¿Cuántas veces no ha pagado recetas médicas, asistencia médica, procesos, hermano, en el que usted le ha dado más al mundo que honrar a Dios, que le pide solamente la 10ª parte de lo que Él pide? No pide ni siquiera mucho. A usted le deja el 90%, hermanos, y Dios solamente le pide el 10%. De 100 pesos son 10 pesos, hermanos. Se imagina, de 1000 pesos son 100 pesos. Y cuando ya empezamos a poner el concepto del valor, y cuando ya empezamos a ver en nuestra naturaleza humana el valor, empezamos a perder la bendición de lo que Dios quiere darnos. La separación de estos dos hombres nos llama el concepto del valor. A donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero es que, pastor, yo no tengo. Es que, pastor, es que yo tengo otras prioridades que hacer. Tengo un enfermo, tengo pagos, tengo esto, tengo aquello. ¿Y cómo quiere que yo honre a Dios? Pero, hermanos, cuando Dios nos pide honrarlo, hermano, no nos está pidiendo una explicación. Nos está diciendo que lo honremos sin una explicación alguna. Por eso quería que usted separara el concepto de la naturaleza humana con el concepto de la vida de fe. Cuando le dicen a Lot, escoge, hoy el Señor le dice a usted, escoja. Tú sabes si quieres escoger la naturaleza humana, pero también tú sabes si quieres escoger el concepto de la fe. Cuando habla de la naturaleza humana, dice que le dicen a Lot, escoge, y Lot dice que lo primero que vio fue ver la vista. Por vista empezó a ver lo que su naturaleza le muestra. Si yo le digo escoja ahorita, hermano, por vista o por fe, lo primero que usted va a ver es la mejora a su enfermo. Le hace falta esto a la casa, le hace falta esto al carro, le hace falta esto porque el hijo va a salir va a graduar y necesita la vista, necesita esto, aquello. Si yo le digo, hermano, vea por vista, me va a decir los pagos que tiene que hacer. Si yo le digo, vea por vista, me va a decir, pastor, tengo que tener la alacena. Si yo le digo, siga por vista, me va a decir que le faltan zapatos a esto, le hace falta esto, le hace falta el otro, y todo lo vamos a ver bajo un concepto de la naturaleza por vista. Pero no se pone a pensar que estos dos hombres eran riquísimos. Tenían ganado, tenían ovejas, tenían gente trabajando. Y el Señor prueba a los dos, así como lo ha probado a usted y ha probado a mí. Le voy a dejar una experiencia para que vea que el diezmo sí es bíblico y para que vea que sí tiene consecuencias cuando no le damos a Dios lo que es de Dios. Hace años atrás, hermano, vi una casa de 2 pisos, la acababa de comprar, pero no estaba pintada, y le dije, Señor, ¿cómo? Pues así empecé a ver, fui a instalar una bomba, porque a mí me tocaba trabajar en una empresa, una inmobiliaria, y fui a poner una bomba ahí, porque tenía que traer el calentador y la bomba puesta y listo, y entregar todos los servicios. De repente el Señor dice, oiga,
¿y usted no conoce a alguien que me pueda pintar la casa? Le digo, sí, si quiere que la pinten, sí. ¿Cómo cuánto crees que me pueden cobrar? A la vista, rápido, así, 10,000 pesos. Ok, dice, ¿me la puedes pintar tú? Le digo, no, pues sí, si quieres se la pinto. Ahorita, espérame, ahorita vengo. Fue a su camioneta, agarró, sacó portafolios, cortó 10,000 pesos, viene, me los entrega. Pero fíjense lo que yo dije, Señor, si este Señor me llega a dar ese trabajo, lo primero que voy a hacer, Señor, es dar para tu obra. Voy a dar lo que te pertenece. Cuando me dieron el dinero, hermano, me dieron el dinero para el material y mano de obra. Lo primero que hice fue llegar al banco. En aquel entonces ya estaba empezando Banco Azteca. Metí el dinero, hermano, y sí, empecé a tomar el dinero para poder pagar a la persona que me iba a pintar la casa, pero no honré a Dios con lo primero que le dije que le tenía que dar. En una ocasión tuvimos que salir a Coatepec durante este trayecto, hermano, Coatepec-Veracruz. Y resulta que íbamos apoyando al pastor yo todavía no era pastor, iba apoyando un proyecto del pastor juntamente con mi esposa. Y de repente el pastor me dice, ¿sabes qué? Dentro del proyecto no entras tú. Hay un problema, todas sus reservaciones de todos están pagadas, pero tú no entras porque no eres parte del proyecto. Vienes acompañada de tu esposa, pero tú no entras al proyecto. Pero nosotros ayudamos, y sí, pero el proyecto no alcanza para pagar tu hospedaje ni tu alimentación. Del dinero que me dieron, hermano, lo empecé a gastar. Empecé a gastar el dinero. ¿Sabe, hermano? Que así como recibí el dinero se me fue. Terminé el trabajo, sí. Así como entró, se fue el dinero. Pero no honré a Dios con lo que le tenía que dar. Aprendí una amarga experiencia de saber que no se puede vivir por vista, porque cuando usted percibe algo, lo primero que tiene que hacer, Señor, si Dios no hubiera querido, no le da la fuerza para trabajar. Si Dios no hubiera querido, no le permite levantarse. Si Dios hubiera querido, no le hubiera permitido estar detrás de ese volante o detrás de esa tienda o ahí haciendo su labor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hemos aprendido a honrar a Dios. No le hemos aprendido a honrar. Se fue el dinero, hermano. Se esfumó el dinero. Otra experiencia más para que vean. Le voy a dar experiencia y le voy a dar Biblia. Tenía ahorrado 4,000 pesos de décimas partes que tenía que entregar. Venía un congreso a Veracruz. 3 jovencitas de iglesia que pastoreaba se habían comprometido para ir. Pero faltaban 3,600 pesos para poder apoyar y pagar. Habían hecho un compromiso y me dice el hermano, pues ya comprometieron, pero no han dado. Y esos 3 lugares se tienen que ir llenos como quiera, o se vayan o no, nos tienen que pagar. Se acerca el hermano, omito su nombre, y me dice, hermano, ¿habrá manera de que me pueda apoyar? Le dije, mire, hermano, yo tengo dinero, pero no es mío, este le pertenece al Señor y son décimas partes que les tengo que entregar. Préstemelas, hermano. Yo se las devuelvo. Le dije, mire, hermano, prestar es una cosa, pero esto es del Señor. Pero como ya estábamos en el dilema, mi hermano, entre que se iban las jovencitas o no, tenían que pagar. Y el problema, hermano, es que estábamos quedando en una pena y una vergüenza de que se tenía que cumplir el compromiso. Hice un papel, hermano, redactando todo, y le dije, hermano, fírmeme el papel que usted me entrega la cantidad de 3,600 pesos por este motivo y esta razón. Sí, lo leyó el hermano, lo leyó la esposa, lo leyó delante de las hijas, viene y firma y dice, yo le voy a devolver el dinero que es del Señor, no es mío. Para los hermanos que tienen prestado el diezmo y que luego le dicen al Señor que se lo van a pagar. Firmó al hermano. Se fueron a Veracruz, hermano, ahí andaban felices y contentos los hermanos, ya sacamos el compromiso. Llegó el momento en el que tenían las cuentas. Llegaron las cuentas, hermano. Se enferma Brandon. Se cerró la bendición en la iglesia. 6 meses, hermano, donde se cerró la bendición en la iglesia. Un hermano por allá se enfermó, otro hermano no le pagaron, un hermano por allá chocó el hermano, un pedido de allá en Maquila, les salió truncado y le regresaron toda la maquila. Y bueno, hermano, fue un caos. Cuando llegó el momento, mi hermano, gracias a Dios por el oficio que tengo, los oficios que tengo, yo tuve que empezar a trabajar.
Y le empecé a orar a Dios y le dije, Señor, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Quiero saber dónde está el problema. El problema fue que prestaste lo que no es tuyo. La Biblia dice que se paga 3 veces más de lo que usted le quita o le pide al Señor. 3 tantos más lo vas a pagar. 6 meses, hermano. Me viene a prueba. Que le voy y le digo, hermano, ¿sabe qué? Necesito que me liquide este dinero porque se lo tengo que entregar. Tengo que entregar mis décimas partes. Yo tengo que ser responsable con eso. Me empezó a dar larga, me empezó a dar larga, me empezó a dar larga y no me pagó nada, hermano. Nada me pagó. ¿Usted cree que Dios se quedó con eso? Jamás, hermano. Le voy a contar la historia para que tenga temor de cuando usted le quita a Dios lo que le pertenece. Al hermano le dieron un trabajo, hermano, pero al hermano se vino la loza, hermano. Él era albañil, construyó la loza, pero el problema fue que tuvo un problema de filtración, hermano, y se fracturó la loza. En vez de ganar, empezó a pagar. Su hija se metió en la drogadicción. Su esposa le vino una enfermedad que cayó en cama por más de 20 días. Y oré a Dios y le dije, Señor, ¿cuál fue la causa? Rebeldía. Segunda causa, no solamente tomaste prestado lo que no es tuyo. Segundo, el hombre se rebeló con algo que le pertenece. No le alargo el testimonio, hermano. El carro que tenía el hermano se le fue, se chocó y tuvo problemas. Al hermano lo anduvieron buscando para liquidar lo que había hecho mal del trabajo. Al final no se recupera. Esa amarga experiencia, porque fue una amarga experiencia, mi hermano, ahí entendí que no es un juego. Que creí que era algo que omitimos y que decimos, Señor, no lo va a ver Dios. Cuando Dios lo ve. ¿Qué fue lo que vio Dios en Abraham y qué fue lo que vio en Lot? La naturaleza, hermanos. Para no alargar el asunto, a Lot le dijeron, escoge. Y eso es lo que dice el Señor, ustedes escojan. Pero yo he puesto delante de ustedes el bien y el mal, la vida y la muerte. Así de sencillo nos dice el Señor. ¿Quiere que le recuerde Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones de la obediencia? Pero muchos omitimos eso y decimos, no, es que Dios no lo pide. Ahí está en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Está registrado, hermano, la obediencia. Y le dijeron a Lot, escoge bajo la naturaleza, vida de fe o tu naturaleza humana. Y Lot empieza a ver, hermano, por su naturaleza humana, todo lo que había. Dijo, yo me voy por la llanura, a mí me conviene esto. Pero no se dio cuenta de los límites a los cuales estaba llegando ante Sodoma y Gomorra. Pero mire lo que dice la escritura para Abraham. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apareció de él, o se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que yo le daré, o te daré a ti y a toda tu descendencia, las bendiciones que le vinieron a Abraham, por el hecho de vivir por fe, usted se está cerrando bendiciones, y quiero decírselo así, me está cerrando bendiciones también a mí. 4 días tiene que estar orando y el Señor me dijo, ¿sabes cuál es la razón por la cual estás así? ¿Sabes cuál es la razón por la que la iglesia está así? Porque han cerrado su mano, porque han dejado de honrarme y por esas condiciones están así. Están sembrando, pero no recogen. Están trabajando, pero no tienen abundancia, no se sacian. Están haciendo esto y no logran el otro. ¿Por qué razón? Porque están echando en saco roto todas sus bendiciones. Cavaron cisternas, pero esas cisternas están rotas. Esas cisternas tienen fuga. ¿Cómo, Señor? Porque así como recibes el dinero se te va y no alcanzas para saciar lo que tienes que pagar. Yo me quedé calladito cuando dijo, mira las bendiciones para Abraham. Abraham lo escogió. Abraham dependió de fe. Escoge. Abraham, hermano, no esperó la decisión de Lot. Así como Dios espera tu decisión cuando tú recibes algo, Él está esperando tu decisión.
Lo primeritito que pasa por nuestra mente, la tienda, por lo que pasa por nuestra mente, la despensa, pasa por nuestra mente esto, pasa por nuestra mente lo otro. ¿Cuándo honramos a Dios? Porque no hemos estado aprendiendo la forma de honrarlo por fe. Abraham honró a Dios por fe, sí, esperó que Dios le mostrara las bendiciones que le daría, y le fueron grandes las bendiciones. Que cuando se encuentra Melquisedec, ¿se acuerda, mi hermano? Dice que del botín que él recogió, Abraham le entregó, mi hermano, los diezmos a Melquisedec. ¿Quién le enseñó a honrar a Abraham? A Dios. ¿Quién le enseñó, mi hermano, a Noé a ofrecer el sacrificio saliendo del arca? Y eso todavía no estaba constituido en los mandamientos. Eso se hace por el valor que se hay en el corazón. A donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora le voy a decir una triste realidad, hermano. Ahorita vamos a llegar a ese caso. La iglesia. Otro ejemplo más. ¿Sabe que la iglesia fue generosa al principio cuando el Espíritu Santo habitaba en ellos? En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 45, vemos que la iglesia se mueve, mi hermano, al inicio, y usted no lo puede omitir, ni tampoco lo puede arrancar del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. A veces como pastor yo quiero dar una despensa para algún hermano de la iglesia. ¿Sabe cuál es la triste realidad, hermanos? ¿Cómo voy a darlo en lo que no puedo recibir? ¿Cómo puedo darle lo que no puedo recibir? Anteriormente, mi hermano, nos enseñaban que primero estaba la iglesia, después estaba la familia. Con el pasar de los años nos recordaron y vino un hermano, Daniel de los Reyes, a decirnos: hermanos, les enseñaron mal porque primero está su familia y luego la iglesia. Por más de 10 años estuve yo primero dándole a la iglesia y después a mi familia. Hasta que llegó el momento, mi hermano, en que me di cuenta que topé con pared. Dije: Señor, ¿cómo puedo dar si no recibo? ¿Cómo, Señor? Le voy a decir un secreto. Le hablé a una hermana, le dije: hermana, sí, yo con toda disposición quiero ir a verla, pero ¿sabe qué? Tengo unas necesidades en casa. Tengo que sacar unos trabajos, porque de lo contrario, hermano, ¿cómo puedo proveer a mi casa? Dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. La palabra proveer, mi hermano, da. Que a veces, amado hermano, no queremos proveer a nuestra casa. La iglesia primitiva empezó a proveer a la casa. El concepto del dar era que todos participaban en el dar. Ahí está el concepto, todos daban, no había alguien, todos daban. Dice la Biblia que vendían sus propiedades, sacaban sus bienes, y dice la Escritura que se los llevaban a los discípulos y de ahí lo repartían cada uno según su necesidad. Pero la generosidad, mi hermano, se produce del valor que nosotros tenemos hacia los demás. ¿Cómo le puedo proveer a la hermana Yolanda, que ella siempre ha estado diciendo: hermano, es que a mí no me dan, hermana, pero quiero que usted entienda el concepto de la generosidad? ¿Cómo? Bueno, nosotros no aprendemos ese concepto. La iglesia daba, todos daban ahí, hermanos, y de acuerdo todos los que daban, entonces sí podían proveer a las necesidades de los demás. Ahora que me toca ser tesorero de la sección de las 10 iglesias, le dije a los hermanos: somos injustos porque cuando dábamos las veces, hablando de pastores, un hermano no trae su despensa, el otro tampoco, dábamos productos de despensa, y resulta que cuando se tocaba la tenían que repartir en dos. En una ocasión me tocó el caso entre yo y otro hermano, y vimos las dos bolsas de despensa. Ahí probamos la fe y la vista, y le dije al hermano: escoja, hermano. El hermano vio la que tenía más abundancia, fue y la agarró, y a mí me dejó la que se veía más flaquita y que traía más sopas.
Cuando llegué a la casa le digo a la hermana, mira lo que me tocó de despensa. Este martes entregamos una. Todos llevaron, sin excepción alguna. Y que le digo a los hermanos, me dice la hermana, la presidenta de sección, me dice, hermanos, coja aquí a dársela. Yo me puse a ver a fulano, soldano, mengano, perengano, dije, Señor, no, pues sí, Señor, mira, te va a llevar una buena despensa. Le dije a mi secretario, hazme los nombres, oramos y nos vamos por echar suertes. Que Dios bendiga a quien tenga que bendecir. ¿Y sabe quién bendijo? A la que me dijo que no tenía dinero. Te estaba pidiendo su aportación, por si usted no sabe que damos aportaciones. Nosotros damos aportaciones para la prevención. Cada mes, despensa y aportación. Y le digo, hermana, usted tiene un mes que no ha dado. Él nadie trajo su producto de despensa y tiene pendiente el mes. ¿Y sabe qué me dijo la hermana? Hermano, que no tengo dinero. No hay. Así que nomás le voy a dar esto y diga que me fue bien porque no tengo, no me pida. Como para que el Señor le mostró algo que la hermana dijo con sus propias palabras. Con la vara que mide será medida. Ah, no hay nada, no tiene, ¿ok? Cuando echamos suerte salió el nombre de la hermana. Que me acerque, que la pongo entre la despensa y le dije, hermana, no hay. ¿Se da cuenta de lo que sale de nuestra boca cuando nosotros no honramos a Dios? ¿Se da cuenta que Dios le mostró lo que Él hace? ¿Sabe por qué? Porque lo dije delante de todos ellos, hermano. A mí me pusieron la elección de escoger a quién bendecir. Y yo oré a Dios y le dije, Señor, de acuerdo a tu voluntad, haz que seas tú el que obra para bendecir a quien tenga que bendecir. Cuando sale el nombre, yo hasta me quedé de 6 y dije, Señor, no sé si le quieres enseñar a la hermana, pero le enseñó. Le enseñó claro lo que Dios puede hacer. ¿Por qué omitimos la generosidad? Uno, porque cuando nosotros entendemos, hermano, lo que es fe y entendemos el sentido del dar, cambia el concepto natural. A Abraham no le costó darle a un hombre tal vez desconocido para él, porque dice que lo encontró en el camino, le entregó todos los bienes, le entregó los diezmos a una persona que solamente, mi hermano, le retribuyó lo que Dios le había dado del botín. Y a Abraham no le costó. Y a lo mejor usted me va a decir, pero es que Abraham tenía un montón de riquezas. Sí, hermano, usted es más rico de lo que usted se imagina. Usted es más rico de lo que usted se imagina. El problema es que ha retenido esa riqueza en sus manos. Usted ha retenido capacidades, bendiciones. Usted está reteniendo intelecto, está reteniendo conocimiento. Y el problema es que no ha salido prosperado por la misma razón de la falta de generosidad. Cuando el pueblo era generoso, Dios bendecía a la iglesia. Hay dos pasajes en que muestran que la iglesia, hermano, era una iglesia muy bendecida por el concepto de la generosidad. Capítulo 4, versículo 32 al verso 37. Y la multitud de los que habían traído eran de un corazón y un alma. Imagínense, habían traído con un corazón y un alma. Y ninguno decía decir suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder, dice, todos los apóstoles daban testimonio en la resurrección de Jesús, y abundante gracia era para sobre todos ellos. Así que no habían traído ningún necesitado. No habían traído ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Traían el precio de lo vendido. Ellos generosamente daban de lo que tenían, porque había algo en su corazón que tenían en común todas las cosas. Es triste la realidad, mi hermano, de que no queremos aprender a ser generosos ni tampoco queremos vivir por fe. Tercer concepto. Lo encontramos, mi hermano, en la vida de Sarepta. Otro ejemplo más. Esta mujer dio un tiempo de escasez. Dio en un tiempo en que no había nada, que ya se veía una escasez, que ahora ha llegado el momento en que el Señor le estaba pidiendo. Vea que le pide una mujer en tiempo de escasez, en un tiempo de que estaba la sequía. En Primera de Reyes, capítulo 17, encontramos la escena, y dice la escritura: vino luego a palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón, y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
La mujer era viuda, tenía un hijo, y todavía para eso tenía que sustentarlo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti, para tu hijo. ¿Qué le demandó? Dame a mí primero. Pero tú, si solamente tengo 300 pesos de ganancia que me gané en esta semana, y el Señor me dice: dame a mí primero. Qué triste es. ¿Se imagina la escena si la viuda no le hubiera dado nada al Señor? Dame a mí primero. Elías, en el significado: el Señor es mi Dios. La viuda no podía saber si el Señor era su Dios si ella no le daba primero a él. Dame a mí primero. Pero Señor, es que yo iba a preparar una torta con lo poco de harina que hay, y de ahí ya comí y nos íbamos a dejar morir. Dame a mí primero. Concepto de fe, pero con acción. Fe, acción van de la mano. Mire, hermano, si usted cuando recibe no acciona, su fe es muerta. Así de sencillo. Es una fe muerta. Si usted desde el momento en que recibe ya sacó lo que le toca a cada quien, pero usted ya tiene lo que es del Señor y usted no acciona, su fe es muerta. Dame a mí primero, le dicen a la viuda. La fe lleva acción, hermano. Si usted no acciona, no va a tener fe. Es como si usted tuviera ahí el terreno y le dijeran: te lo presto, haz con él lo que quieras. Pero usted dice: ya vi que allá sembraron, mire, a la familia de hermana Cristina les prestaron y sembraron por allá, mire todo lo que sacaron de cosecha de maíz, allá está todo lo que sacaron. Pero ahí está, el Señor le está diciendo: te estoy prestando tiempo, te estoy prestando tantos años de vida, te estoy dando un trabajo, te estoy dando una manera en que te solvente, dame a mí primero. Pero no queremos accionar, sí queremos recibir. Pablo le dijo a Timoteo: el labrador, para que recoja los frutos, debe trabajar primero. La fe, hermano, tiene una acción. La mujer fue, preparó la torta, viene, le trae la vasija de agua, y viene de repente y le da a Elías primero, le da lo que Elías le pidió, y es el mismo significado de lo que Dios le está pidiendo: dame a mí primero. Dame a mí primero. ¿Por qué se detiene la obra? Porque no hemos dado, mi hermano, no le cedemos a Dios lo que Él pide de nosotros. La obra se hubiera detenido en la viuda si la viuda no le da primero. La viuda va y le da, y le suelta la palabra a Elías. Miren lo que le dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aún la mujer no había dado la torta ni la vasija de agua, pero ya le estaba soltando la palabra a Elías, porque la mujer creyó en la palabra. Escuche, creyó en la palabra. Tiene 66 libros esta Biblia, y aquí está registrada la palabra del Señor, y usted no puede omitir ninguna de esas palabras que están registradas en la Biblia. Si usted me dice que esto no es de Dios, hermano, pues aquí está en la Biblia 66 libros, y aún en el libro de Apocalipsis
Apocalipsis dice que los 24 ancianos van a ir a arrojar sus coronas delante de Él, porque todo es de Él, porque todo es suyo, el poder, el dominio, la gloria y la majestad. Se imagina que hasta hoy en Apocalipsis registra que los 24 ancianos le están dando a Dios todo lo que le pertenece. Dame a mí primero. La mujer, hermano, pudo haber omitido y no le hubiera dado nada al Señor, pero Dios le provee la bendición. Antes de darle, proveyó la bendición. Cuando usted reciba, tiene que aprender a darle primero a Dios si quiere recibir bendición. Si no, hermano, se van a cerrar las ventanas del cielo. Hoy en día, mi hermano, en YouTube se está bombardeando tantas cosas de esto. Pero el que ha vivido por experiencia propia sabe que es verdad lo que la Biblia dice cuando nosotros nos pide el Señor lo que es primero para Él. La ofrenda de la viuda, mi hermano, para concluir, Lucas 21. Sorprendente lo que la viuda hace. Estaban pidiendo las ofrendas, así como la que estamos pidiendo nosotros para bendecir a la sierva del Señor que nos va a dar la palabra. Lucas 21. Llega esta mujer. Dice la escritura que dio lo último. Levantándose, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vino también una vida muy pobre, no omite su condición, muy pobre, que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Qué clase de vida nos enseña el Señor? Esta mujer echó todo su sustento. Echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo vas a hallar. La mujer vino por fe a ofrendar a Dios lo último que le quedaba de su sustento. Me ha tocado ver, hermanos, en las iglesias que ha estado, que cuando toca la ofrenda, lo primero que hacen es buscar las moneditas pequeñas para ofrendar. En una ocasión estaban en una iglesia, hermano, me tocó predicar y después me hospedaron, me tocó ver la escena. Estaba yo detrás del hermano que me lo iba a hospedar, yo no sabía que a mí me iba a hospedar. Pasaron los hermanos a recoger la ofrenda y el hermano agarró y él tiene, hermano. Sacó los billetes ahí así, sacó uno de 20 y agarró su billete, se lo agarró, hasta le puso la liga y lo guardó de uno de 20. Cuando llegamos a la casa, ahí donde pedí, mi hermano, el hermano le dice a su esposa, hija, vete a traer refrescos. Éramos alrededor, el pastor, su servidor y otros hermanos más, éramos como unos 15 que íbamos a cenar ahí, los músicos. Saca otra vez su rollito de dinero, y le da uno de 500, pagó todos los refrescos. Y luego pasó por ahí a mi hermano panadero y dijo, hermano, ¿no quieren un pancito, café? No, pues que sí. Volvió a sacar otro de 500, hermano. Pero para la iglesia 20 pesos. Pero para los invitados no salían, no faltaban los de 500. La triste realidad, mi hermano, la viuda dada lo último que tenía de su sustento. Fue mayormente recompensada. Llévese esto en su mente para orar. En lo poco, fuiste fiel. Me dieron 50 pesos, agarré un sobre de la iglesia, le puse 5 pesos, puse mi nombre, lo puse en el ofrendero, lo saca la pastora y me hace, dame merced. No alcanza ni para el sobre, hijo. Es mi diezmo. Pero ponle con medida, mire lo que dicen, ¿verdad? Tú ponle ahí a que la medida sea rebosante y todo, hasta aplica la Biblia. Se enojó conmigo, pero le dije, hermana,
Es la décima parte de 50 pesos, ¿sí o no? 5 pesos. ¿Qué vale más? ¿La fidelidad y la obediencia? ¿O la cantidad que está dando? ¿Qué vale más, hermano? ¿Todos tus bienes que tienes en tu casa? ¿Tu carro? Porque el día en que te mueras y yo me muera, nada se va a llevar, hermano. Tanto amor le tienes a todo lo que tienes, que no has podido darte cuenta que lugares a nuestro alrededor están esperando que llevemos el Evangelio, pero nos hemos detenido por lo que está en nuestro corazón. Nos hemos detenido porque no queremos dar lo que el Señor le pide que le demos. Pero un día de cerca la Biblia enseña y dice que hubo un hombre que llenó sus graneros y dice que los atribuó, les metió buena cantidad de lo cosechado. Y de repente dice: gózate, alma mía, porque muchos bienes tienes por delante. Y de repente le dice la parábola: miserable de ti, no sabes que hoy han venido a pedirte tu alma, y todo lo que tú hiciste, ¿de quién será? A veces, hermano, nos importa más nuestros graneros, nuestros bienes, que darle la honra que el que la merece. Ya no detenga sus bendiciones, hermano, porque si detenemos la obra del Señor, la detenemos. Porque yo, en vez de estar trabajando allá materialmente, hermano, estuviera yo haciendo mi trabajo pastoral acá en la iglesia y haciendo mi trabajo que me corresponde. No le estoy pidiendo, hermano, que me mantenga, porque eso es un error que a veces tienen en la mente muchos que mantienen al pastor. Eso es un error, hermano. Pero la Biblia dice que el obrero, usted lo sabe de memoria, el obrero es digno de su salario. Y los que sirven a la mesa, es menester que coman de la mesa. Pablo lo dijo. Entonces, amados hermanos, no detengamos la obra, honremos a Dios con nuestros bienes. Demos la gloria al Dios con lo que Él provee. Y le puedo asegurar que la Biblia dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Y todavía muchos dicen: es que ese es el pasaje que usan muchos para excusarse, para pedir. No, hermano, yo no uso ese pasaje para excusarse ni pedir, sino yo aplico ese pasaje porque es la palabra de Dios que dice: probarme ahora en esto. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si hoy usted está batallando bajo el concepto de la mayordomía humana, empiece a probar por fe. Ya no se vaya como loco por la vista, sino por fe. Ya no haga, mi hermano, el concepto de la viuda de Sarepta, sino mire lo que hace: fe y acción. No se quede en la fe, sino que accione su fe. Recuerde, hermano, que la generosidad es algo que sale del fondo del corazón y que eso provee un valor incalculable. Pero también recuerde, mi hermano, que a lo mejor se va a encontrar en el último concepto, que es no tener nada, aunque en su concepto moral o físico sea pobreza. Pero recuerde, era una viuda pobre, y entre su pobreza dio su último sustento. Eso es sorprendente. Entre su pobreza dio su último sustento. Y dice que fue recompensado. Al final el Señor nos dice que Él va a retribuir bendición a todos aquellos que son fieles en lo poco. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es algo que Él va a retribuir. Poco para mucho. Es sencillo, poco para mucho. ¿Quiere ponerse de pie? Quiero que a esta hora usted le diga: Señor, tengo que aprender el concepto de la mayordomía. He visto muchos pastores que cuando hablan de la mayordomía, lo primero que hacen es agarrar un sobre y le dicen: tengan, hermano, quita su sobre para que aprendan. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer lo que el Señor hizo con la viuda pobre. Usted sabe que es honrar a Dios. Usted lo sabe. Y la Biblia dice: honra a quien honra merece.
usted también lo sabe. Si usted aprende a hacer esto, hermano, Dios lo va a bendecir. Y no le vamos a dejar problemas al que viene. La hermana ahora está en otra iglesia, la que le comenté que llegó a la iglesia, ahora está en otra iglesia y está recibiendo bendición. Y le dije, hermano, ahora lo veo contenta. Le dije, hermano, estoy trabajando con mucha alegría con esa iglesia porque la iglesia sustenta. Es decir, yo trabajo pensando que mientras la iglesia sustente, yo voy a hacer muchas cosas con la iglesia. Y le dije a la hermana, y si la iglesia no le da, hermano, nosotros trabajamos por fe. Ahí estoy en Betel, llevo 12 años, por fe. Y me dice la hermana, es que eso es parte de la obra. ¿Usted es un obrero, sí o no? Sí, hermano, soy un obrero. Usted tiene que recibir de su trabajo su bendición. No recibe, hermano, otra cosa más que bendición. Y eso se vive por fe. Así es que, hermano, lo que usted recibe es por fe. Porque si el Señor dice, hoy no te levantas, hija. Señor, pero es que tengo que trabajar. Y si Él dice, hoy no te levantas, y ya por la mente pasa, un día sin trabajar es un día que se va al salario. Y empieza por la mente, y ya no voy a cobrar tanto, ahora se va a disminuir tanto, no, y tengo que pagar tanto. Y si al segundo día dice, Señor, tampoco este día te levantas, disminuye la cantidad y empieza uno a hacer cálculos en la cabeza y dice, no me va a alcanzar. Yo le digo, Señor, no permitas que esta semana llueve porque tengo que pagar deudas. Llueve. Y llueve como quiera. El Señor no dice, ay, sí, como vas a pagar, pues no voy a llover porque me está pidiendo que no llueva. Si tengo que bendecir, así es que, hijo, lluevo trenes, tú sabes si trabajas o no. La razón, hermano, está en cuál nosotros aprendemos a honrar a Dios con nuestros bienes. Póngase de pie, hermano. No quiero que esta hora venga. Ahí se pueda poner de pie y usted le diga, Señor, dígale su motivo por el cual a veces no honra a Dios, o por qué no honra a Dios. Dígale con sinceridad, Señor, no te honro, Señor, porque me cuesta trabajo dar. Dígale la verdad, Señor, no te doy porque no quiero darte ya, sencillamente, Señor. O porque a lo mejor he hecho caso omiso de ese Señor, nadie me ha dicho, yo no lo tengo que decir, hermano, porque los otros que vengan no van a pedirle. A lo mejor no se van a acercar si el hermano cumple con su responsabilidad. Listo, yo hasta ahorita todavía he omitido eso. Siempre esos otros ahí donde están. Dígale, Señor, en esta hora me presento delante de ti, Señor. Tengo que aprender a honrarte con mis bienes, oh Dios. Y tengo que quitar el concepto, Señor, de la humanidad, Padre, para ver por el concepto de la fe. Hoy Dios te está poniendo en el dilema como Abraham y Lot. Escoge qué vas a hacer.